Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa y bendecida tarde. Estamos ya aquí para presentarles el tema que concierne, ¿verdad?, al día de hoy. Y hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y ya vimos los dones de inspiración. Ya vimos, bueno, ahora estamos viendo los dones de discernimiento de espíritus. Y estuvimos viendo, perdón, los dones de revelación y vimos el don de ciencia, el don de sabiduría y ahora vamos a entrar en el don de discernimiento de espíritus. Así que pues les estamos esperando que se conecten para que podamos iniciar con este tema. Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones del Espíritu. El único que hace una obra de edificación en nuestra vida, pues, es el Espíritu Santo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que el Espíritu Santo more en nosotros y con nosotros. Y ese maravilloso regalo fue recibido en el día de Pentecostés, promesa hecha por Jesús a sus discípulos. Entonces, los dones son dados a la iglesia para su crecimiento y su edificación. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por la iglesia, hermanos, y ya que con ellos se adornará a la que será la esposa del Cordero. Es importante que nosotros le pidamos a Dios los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 18, pero en estas lecciones, en esta ocasión, estudiaremos 9 en este módulo, ¿verdad? Luego entraremos a los otros 9. Entonces, en este grupo están los dones de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Así que ya vimos el don de palabra de sabiduría y ya vimos el don de palabra de ciencia y ahora vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Y pues le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, que nos dé sabiduría, que nos dé el entendimiento para poder recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que venga revelación de parte tuya a aquellos que en este momento, Señor, están escuchando este audio. En el nombre de Jesucristo te pido que tú, Señor, nos capacites, nos adiestres y que nos equipes, Señor, con esos dones maravillosos de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermanos, entonces la palabra discernir, fíjese, la palabra discernir viene de la palabra griega diacrisis o diacrisis, que quiere decir, fíjese lo que significa la palabra diacrisis, quiere decir distinción, discriminación, discernimiento, juicio. Otra vez, significa la palabra diacrisis, significa distinción, discriminación clara, o sea, hacer una clara distinción y discernir y también tener juicio. Entonces, pero también la palabra discernir, bueno, esa que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Ese concepto, esa definición se encuentra en el diccionario Strong en el numeral 1253. Pero también discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. En el caso que vamos a hablar, ¿verdad?, es por un acto especial del Espíritu Santo, ¿verdad?, revelándolo a nuestro espíritu. Entonces, por otro lado, como el punto que vamos a tratar es el don de discernimiento de espíritus, espíritu viene del griego neuma, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Eso está en el Strong, en el diccionario Strong, en el numeral 4151. Esto nos indica pues que el creyente al cual se le manifiesta este don puede distinguir claramente, fíjese, el que tiene este don o al que el Señor le da este don,
puede distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible, algo que no lo ven nuestros ojos naturales, algo que es inmaterial y que es poderoso, ya sea que venga de Dios o venga del enemigo. Pero el que tiene el don de discernimiento de espíritu lo puede distinguir claramente, ¿verdad? Algo que otras personas no lo pueden distinguir. Puede ser un espíritu o un ambiente espiritual determinado también. Entonces, por eso es que este don nos guía hacia el orden de Dios. Fíjese que este don, recordemos que todos los dones son para edificar, para consolar, para exhortar, pero este don también ayuda para que haya un orden de Dios en las cosas que se hacen, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primera de Corintios capítulo 14, verso 29, vean ustedes el orden que hay en las iglesias de los santos, dice el apóstol Pablo. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué dice? Juzguen, los demás disciernan, los demás, pídanle al Señor que les dé la capacidad de distinguir claramente si aquella profecía es de Dios o sencillamente es una palabra o es algo que no viene del Espíritu Santo, sino que viene de un espíritu extraño, un espíritu que no es de Dios. Pero mire cómo dice más, Primera de Corintios 14:30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, en medio de un mover, ¿verdad? Del mover del Espíritu Santo y de los otros espíritus ministradores, este don de discernimiento de espíritu trae orden. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí en esos versos hay un orden. Entonces, este don, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función de este don? De acuerdo, ¿verdad?, al material que tenemos todos, dice que este don nos sirve para ver más allá de lo que muchos ven. O sea, el que tiene el don de discernimiento de espíritu ve más allá de lo que otros ven. En el caso, por ejemplo, vamos a ver 3 casos bíblicos. En el caso del hombre que estaba poseído por un espíritu, al cual Jesús sana discerniendo el espíritu que lo había atormentado. Lo reprendió e inmediatamente el espíritu huyó. Le voy a pedir que busquemos en San Marcos capítulo 9, verso 25. Dice, voy a darle tiempo que usted lo busque. San Marcos capítulo 9, verso 25, entendiendo que usted está con su libreta, ¿verdad?, y que tiene su Biblia a la mano. Ese es un discipulado. Y su material, obviamente. San Marcos 9:25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, mire cómo le dijo al espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Fíjese, el Señor reprendió el espíritu, pero lo discernió. ¿Qué tipo de espíritu era? Era un espíritu mudo, era un espíritu sordo. Entonces, así como ese, ¿verdad? Hay diferentes tipos de espíritus que se manifiestan en una persona. Y entonces, lo que no alcanzan a ver otros, ¿cómo es que el Señor, ¿verdad?, le llamó espíritu mudo y sordo? Los otros nada más sabían que era un espíritu que lo estaba atormentando, pero Jesús sabía las características que tenía aquel espíritu. Entonces, el don de discernimiento de espíritu va a discernir hasta las características y en algunos casos
hasta el nombre del Espíritu. Entonces, también este don de discernimiento de espíritu nos sirve para distinguir, hermanos, para distinguir entre una enfermedad y un espíritu de enfermedad, porque no todo es, no toda enfermedad es un espíritu, pero verdad, no toda, ¿cómo decirlo? Así como no toda enfermedad es un espíritu, hay enfermedades que son producidas por espíritus. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, él toma autoridad sobre la fiebre. Y fíjese que reprendió la fiebre y ésta tuvo que abandonar el cuerpo de la mujer. Esta es una característica muy importante del don de discernimiento de espíritus, ya que al discernir el espíritu, sea bueno o sea malo, habrá que tomar autoridad, si es necesario, sobre este espíritu y desalojarlo directamente. Vamos a leer San Lucas capítulo 4, verso 38, y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esto que acabamos de ver. San Lucas capítulo 4, 38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Qué hubiera hecho usted si ve a esa hermana con fiebre en su cama? No, pues esa hermana tiene una severa infección, hubiéramos dicho, ¿verdad? Tal vez hubiéramos dicho, esa hermana, la mamá, la esposa, perdón, la suegra de Pedro, lo que tiene, pues, ha de ser que, pues, algo está mal, algún órgano en su cuerpo está mal, hay que llevarla al doctor que le ponga una penicilina o algo así, ¿verdad? Pero el Señor discernió lo que tenía y dice que le rogaron por ella e inclinándose hacia ella, fíjese, reprendió a la fiebre, hermano, y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Entonces, le habló a la fiebre. Entonces era un espíritu de fiebre. Y echó fuera ese espíritu de enfermedad. Y vamos a ver otros puntos. Ahorita vamos a platicar algunos detalles, ¿verdad? Que nada más quiero comentarlos con ustedes. También el don de discernimiento de espíritus nos deja ver las intenciones del corazón. A veces hay gente, ¿verdad?, que cree que pueden mentirle pues al Espíritu Santo, pero el Señor deja ver las intenciones del corazón. Cuando Pablo y Timoteo estaban en la ciudad de Filipos predicando, una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación les gritaba que eran siervos del Dios Altísimo. Pablo tuvo el don de discernir que, aunque se trataba de una verdad proveniente de una fuente mala y perversa, que lo que quería era distraer la atención del ministro, por lo que se dirige enérgicamente contra el espíritu inmundo, no contra la muchacha. Porque aquí hay que entender, ¿verdad? Cuando alguien tiene un espíritu malo de parte de Dios, no se trata de maltratar a la persona. Digo porque yo lo vi, y yo vi en algunos casos, ¿verdad? Pastores que cuando oraban por un endemoniado o por una persona con un espíritu inmundo, lo agarraban por los pelos y lo jaloneaban o la jaloneaban, hermanos, para echarle fuera al demonio. O le daban de bibliazos, de veras, estoy hablando algo real, no estoy inventando, yo lo vi, diría alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de dirigirse enérgicamente, pero contra el espíritu inmundo, no contra la persona, ¿verdad?, que está siendo ocupada por ese espíritu. Y dice que aquí entonces reprendió mandando que se callase. Hechos capítulo 16, verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire qué importante es el discernimiento de espíritu. Yo recuerdo, ¿verdad? Y yo aprendí algo ahí. En la iglesia donde un servidor sirvió por
cerca de 15 años. Hermano, en esa iglesia, pues, en una ocasión, en una velada, se endemonió, pongámoslo entre comillas, se endemonió un muchacho y gritaba y pataleaba, hermanos, y hacía fuerza y lo querían agarrar los hermanos y no se sujetaba. Entonces, un hermano pastor, un ministro del Señor, ya fallecido, ¿verdad? El hermano se acercó hasta donde estaba él y le dijo su nombre. El pastor le dijo el nombre del muchacho. Pues vamos, pongámosle un nombre, pongámosle, ¿qué nombre le ponemos? Diría la canción infantil. Julio. Le dice, mira Julio, ven para acá. Y lo tomó de la mano y se sentaron en una silla, mano. Entonces le dice, ¿qué te pasa? Entonces resulta que el muchacho se calmó y le dice, la verdad es que ando tomado porque mi mujer me dejó. Y la verdad es que quisiera que le avisaran que estoy aquí en el templo y quiero que vuelva conmigo. Entonces, entonces, hermanos que me escuchan, hay que discernir el espíritu. Todos los hermanos estaban reprendiendo y echando fuera demonios y demonios había uno que gritaba, te quemo, te quemo. Y habían otros que fuera. Y hermanos, bueno, desgargantados. Pero ese hermano, el pastor, ese ministro tenía discernimiento de espíritu. Y lo que hizo fue decirle, mira Julio, ven para acá, vamos a platicar. ¿Qué es lo que te pasa? Mire, y entonces a mí me enseñó algo. Y entonces resulta que en una ocasión en Jalpa de Méndez había un muchacho que estaba privado. Estaba el hombre enojadísimo, gritaba, saltaba en la cama. Los papás mandaron a llamar a los hermanos de la iglesia y entonces llegaron los hermanos, lo amarraron al muchacho y de todas maneras el muchacho seguía molesto o seguía gritando y él gritaba que era el diablo. Entonces me llamaron y yo llegué y cuando veo al muchacho, no recuerdo cuál era su nombre, pongámosle Jorge, pero le digo, Jorge, voy a entrar y voy a hablar contigo. Entonces entré al cuarto, los hermanos no lo querían soltar, le digo, suéltenlo. Entonces lo soltaron y el muchacho se quedó sentado y le digo, ¿qué te pasa pues? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Pues la verdad es que mi mamá me regañó y entonces pues yo me molesté bastante y la verdad es que lo que quería yo era espantarlos, porque su mamá creía pues que todo lo que sucedía era un espíritu. Entonces hay gente que lo único que pretenden es manipular. Entonces también ese es un espíritu. ¿Entiendes? También ese es un espíritu que pretende manipular, pero es el espíritu, diríamos así, el alma de una persona que está tratando de manipular las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos y pidamos al Señor el don de discernimiento de espíritu para poder ver las intenciones del corazón. Sí, porque en la iglesia hay personas que tratan, ¿verdad? A veces de manipular todo. Yo recuerdo que en una ocasión, hermanos, en una iglesia se endemonió, ahí sí era un espíritu, se endemonió una persona y entonces una hermana, el espíritu empezó a hablar y a decir, aquí todos son hipócritas, todos están mal. Y entonces una hermana, bueno, una hermana empezó a decir, a ver hermanos, cállense por favor, porque va a hablar el diablo, dice. Entonces yo lo que hice fue decirle, mira hermanita, no tenemos nada que hablar con el diablo, el Señor lo reprenda. Y entonces empezamos a reprender y a echar fuera ese demonio. Entonces, perdón, pero esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Pero hermanos, es importante que entendamos que nosotros requerimos, es necesario el don de discernimiento de espíritu. Y este se puede activar cuando se ministra a una persona, cuando se practica una liberación, pues sirve para conocer cuál espíritu o demonio es el que ha tomado lugar en un cuerpo y desalojarlo por medio de la guianza que Dios dé
por medio de su Espíritu Santo y en el culto a Dios al momento de ministrar los dones. Mire que aquí hay cosas importantes que analizar, ¿sí? El don de discernimiento de espíritu se activa o se puede activar cuando uno está ministrando a alguien, cuando uno está orando, o bien cuando alguien está pidiendo consejería. Y hay que ver, ¿verdad? Hay que tratar de analizar porque hay personas que llegan, ¿verdad? A ministrar, no a ministrarse, sino a poner mal a otros. O sea, llevan un espíritu de acusación. O bien a ver si el pastor le dice lo que quiere oír. Y eso no es así. Entonces, cuando se practica una liberación, también hay que ver si es un demonio o bien aquella persona nada más está fingiendo o está haciendo, perdón la palabra, pero panchos, teatro. Hay gente que hace teatro, hermanos, y la verdad lo hacen porque ya saben, ¿verdad? Mire, le voy a platicar esto, pero hace tiempo atrás, en una iglesia que no quiero decir su nombre o el lugar, ahí, hermanos, se perdía dinero. Y las hermanas era un show, decían que eran brujos, que eran demonios que entraban, hermano. Una vez se le perdió una tarjeta de, ¿cómo se llama esto? Del banco. Y cuando no la encontraban, le echaban la culpa al diablo. Y yo decía, ¿para qué quiere el diablo una tarjeta bancaria? Y entonces, hermano, fueron al banco y vieron en las cámaras y era una misma persona ahora sí que de la misma familia que se había robado y no sabían qué hacer. ¿Y sabe quién era el que se robaba el dinero? Era el mismo hijo de la hermana, solo que como sabía que ellos eran crédulos, miren la palabra que estoy usando, la palabra crédulos es sinónimo de tontos. Ay, eso está feo, ¿verdad? Sí, pues, porque una persona crédula cree todo, se traga todo, no discierne nada, sino que inmediatamente dice, ay, Diosito Santo, y hasta como son, como dicen, catogélicos o evantólicos, hermano, todavía se persignan algunos. Entonces, hermanos, tenemos que discernir si es un espíritu malo, ¿verdad? O es la persona, su alma, que está tratando de manipular a alguien. Eso lo hemos visto nosotros a lo largo del ministerio. Entonces, el don de discernimiento de espíritu sirve para conocer cuál espíritu o cuál demonio es el que ha tomado lugar en un cuerpo y desalojarlo por medio de la guianza que Dios dé, por medio de su Espíritu Santo y en el culto a Dios al momento que se ministran los dones. Pero recuerde, no todo es un espíritu. A veces es la persona que está tratando de manipular. Estoy poniendo un énfasis, estoy subrayando, estoy poniéndolo hasta en negritas, hermanos, para que entendamos este punto. Ahora, hablemos del discernimiento de espíritu, pero voy a entrar a lo que la revista Rema en el mes de mayo de 2018 publicó, hermanos, acerca del discernimiento de espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10, dice, a otro discernimiento de espíritus. Este don es dado al cristiano para discernir en su vida cotidiana las cosas espirituales. Fíjense qué importante es esto, hermano. Discernir en la vida diaria las cosas espirituales. Porque nosotros vivimos sumergidos, hermanos, en un mundo espiritual. No lo vemos, pero existe. Así como no vemos los virus o no vemos ¿cómo se llama? Este virus, coronavirus, no lo vemos, pero dicen que existe. Entonces, los virus son reales. Las bacterias también. Es más, ahí donde usted duerme, hay ¿cómo se llaman? Son unos bichitos tan diminutos que solamente se ven con una lente especial, ¿verdad? Y esos están ahí en la cabecera, en las sábanas. Entonces, nosotros tenemos que, yo ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero si alguno, ándale, ácaros.
Los ácaros, hermanos, existen y no los vemos. Entonces, hay un mundo espiritual que no vemos y que se mueve en la vida diaria a nuestro alrededor y debemos discernirlas. La palabra discernimiento se traduce, como ya dijimos, del griego diácrisis, que se define como una opinión judicial. Fíjese, y se deriva de la raíz diacrino, que significa separar completamente, discernir o distinguir. El diccionario de la lengua española lo define como distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Entonces es el discernimiento de espíritu, distingue un espíritu de otro y sabe, encuentra las diferencias, ¿verdad? La forma como algunas versiones de la Biblia traducen este versículo, hermanos, también nos deja ver las diferentes formas en que se manifiesta este don. Por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo, la BLS, dice: unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Mire qué interesante. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? El que conoce el oro no lo pueden engañar con algo de lata. El que conoce el oro también sabe distinguir cuando algún adorno es solamente bañado de oro. Entonces, hermanos míos, no sé si cabe aquí, ¿verdad? Decir esto, ¿verdad? Pero con todo respeto para mi esposa. Mi esposa no puede usar un tipo de aretes, pues, que sean de otro material. Tiene que ser de oro, fíjese. Me salió fina mi esposa, gracias a Dios. Entonces, no si le pongo algo que no es de oro en su oreja, le hace mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder distinguir, para poder descubrir a los espíritus falsos. La Biblia Arca Fernández dice: el de distinguir entre falsos espíritus y el verdadero espíritu. Entonces, hermano, en eso consiste el don de discernimiento de espíritu. De acuerdo con las versiones anteriores, podemos ver que este don tiene distintos grados de desarrollo según la necesidad de la persona y fíjese, y según la práctica que se le dé al don. No se trata nada más, ¿verdad? De que si Dios te dio este don, lo andes diciendo a todo el mundo, menos al pastor o hacer algo en el momento que se está, que está operando ese espíritu de error, porque son espíritus de error. Por ejemplo, el discernimiento de espíritus en la iglesia es para discernir el mover espiritual durante un culto al Señor. Para eso es, para ver si lo que se está moviendo en el culto es el Espíritu Santo de Dios. Y debería estar desarrollado, hermanos míos, y siendo ejercido por los ministros responsables. Entonces, es mi responsabilidad enseñarle a usted que hay un don que se llama discernimiento de espíritus y que deberíamos estarlo desarrollando y ejerciendo en nuestros cultos, en nuestros servicios, para que no se nos cuelen, ¿verdad?, espíritus que no son de Dios. Otras versiones nos hacen ver que el discernimiento sirve para saber si una palabra viene de parte de Dios o no. En una ocasión, estando en Macuspana, Tabasco, ya esto hace unos 30 años, hermano, andábamos con Génesis 90, un grupo de alabanza que teníamos en aquellos tiempos, y nos tocó ir a un pueblito que se llama Belén, ahí en Macuspana. Ya ahorita ya es un lugar más grande, pero hermanos, a la hora que estábamos ministrando, empezó a hablar un hermano, le quitó el micrófono al predicador y empezó a decir: todos ustedes son hipócritas, fariseos y escribas hipócritas. Empezó a gritarles, hermano.
y empezó a decir y versos de la Biblia. Y entonces lo volteamos a ver, yo lo volteé a ver, yo estaba de un lado del templo y del otro lado estaba otro ministro y nos fuimos acercando al mismo tiempo los dos. Y cuando yo me acerqué a él, le puse la mano en el hombro y el otro pastor también, hermano, y aquel hombre empezó a caer y cayó de rodillas. Le quitaron el micrófono, hermanos, estaba endemoniado. Era un espíritu demoníaco que tenía ese hombre, pero el que nos lo mostró fue el Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber y discernir qué espíritu se está moviendo, ¿verdad? Si alguien está dando una palabra, si viene de parte de Dios o no. O a lo mejor son los mejores deseos de la hermana Chucha, que está queriendo dar una palabra a la iglesia porque ama a la iglesia y quiere que le vaya bien. Pero también el discernimiento de espíritus, hermanos, sirve para saber si una alabanza es de Dios o no es de Dios. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Por eso, pues, en muchas iglesias se cantan alabanzas que, hermano, no tienen ni contenido, ni tienen inspiración del Espíritu Santo. Entonces, también el don del Espíritu Santo es para saber si una palabra, perdón, si a un canto de adoración viene o está dirigida por el Espíritu Santo, o la profecía. Entonces, veamos otra versión, la versión AMP. Dice, a otros la habilidad de discernir y distinguir entre las declaraciones de espíritus verdaderos y las de los falsos. Recuerde que este tiempo es cuando va a venir, hermanos, un mover de profetas falsos y también de maestros falsos. ¿Cómo lo vamos a discernir? Si no es por medio del don del Espíritu Santo. Entonces, la traducción Nuevo Mundo dice a otros o a otro discernimiento de expresiones inspiradas. Cuando alguien dice, pastor, el Señor me dio una palabra, a ver, déjame escucharla y veamos, ¿verdad? Si es Dios o no. Si la persona no se atreve a decirla y si la persona dice que tiene miedo, entonces habría que analizarlo, ¿verdad? Porque lo que viene de parte de Dios no da miedo. La Nueva Traducción Viviente dice, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. La CEB dice, y algunos de nosotros el reconocer cuando el Espíritu de Dios está presente. Entonces, hermanos, el discernimiento de espíritu nos sirve para examinar, nos sirve para juzgar, nos sirve para hacer diferencia, nos sirve para separar completamente lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo, lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo. Entonces el Señor nos dé discernimiento, el Señor derrame de su Espíritu Santo sobre usted, hermano y hermana. Yo como pastor lo declaro sobre tu vida. Tú que estás bajo esta cobertura, el Señor te ha dado discernimiento de espíritu para que sepas, ¿verdad? Y tal como está escrito, dice Levítico 10:10 en la Reina Valera 60, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O bien, como dice la Biblia, lenguaje sencillo, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo, dice el Señor, y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás, dijo el Señor. Entonces, amados hermanos, yo espero en el Señor, ¿verdad? Que le pidamos al Señor un corazón con entendimiento, con discernimiento de espíritu. Fíjense que Salomón pidió al Señor que le diera un corazón con entendimiento, pero también con discernimiento de espíritus, para poder gobernar a un pueblo tan grande como el que le fue delegado. Pues sin discernimiento es imposible gobernar correctamente al pueblo de Dios.
Entonces dice Primera de Reyes capítulo 3 verso 9 en la Biblia al día. Fíjese lo que le pide Salomón al Señor. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Entonces, el rey Salomón pide al Señor, ¿verdad?, que le dé discernimiento. En otra versión dice, en la versión MSG, dice, esto es lo que yo quiero. Dame un corazón que escuche a Dios para que pueda dirigir bien a tu pueblo. Mire qué importante. El discernimiento, hermanos, es un don de revelación, porque la persona oye, escucha de parte de Dios, recibe dirección. Y dice, para que pueda discernir la diferencia entre el bien y el mal, porque ¿quién es capaz por sus propios medios de dirigir a tu pueblo glorioso? Hermanos, nadie, por muy inteligente que sea, perdón, pues, nadie, por muy inteligente que sea, puede dirigir una iglesia si no es, hermanos, por medio de un llamamiento de parte de Dios y por medio de los dones del Espíritu Santo. El don de discernimiento de espíritus es necesario. De acuerdo con esta versión que acabo de mencionar, debemos tener un corazón que escuche la voz de Dios para discernir y así aprender a tomar decisiones correctas conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra, hermano. Hace falta entonces el discernimiento. Ahora, mire, el discernimiento de espíritus es un don que se desarrolla con la práctica, es decir, hay que practicarlo, hermano. Si el Señor, tú estás en el culto o estás en tu casa o algo está sucediendo, ¿verdad? A veces allá a 10 horas de la noche yo me levanto porque siento que hay algo raro en el ambiente. Hermano, empiezo a reprender y a reprender y a echar fuera cualquier espíritu de brujería, de hechicería, hermano. Y resulta que al día siguiente una hermana me manda un mensaje desde México y me dice, hermano, anoche el Señor me mostraba su casa. Yo no sé cómo es su casa, pero Dios me mostró que era una casa blanca y que yo veía una bruja que estaba tratando de entrar a su hogar y me levantó el Señor a orar por usted. Entonces, a mí me levantó aquí en la casa. Quiere decir, hermano, que sí funcionan los dones. El don del Espíritu Santo, el don, perdón, de discernimiento de espíritu. Como está escrito, hermano. Mire, dice, aquí yo quiero mencionarle algo que es importante. Hay que practicar los dones. ¿Cómo practicarlo? Sí, si usted percibe que el Señor le está mostrando algo, háblelo. Acérquese al pastor, dígale, porque hay personas, ¿verdad? Ya que pasó el problema, ya que pasó la situación, dice, pastor, a mí el Señor me lo había mostrado ya, pero ya para qué, perdón que sea, perdón que lo diga de esa manera, ¿verdad? Pero es que sí hay hermano que a mí me molesta, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Pero sí tengo algunos detallitos, ¿verdad? Con mi carácter a veces, pero no le digo nada a los hermanos, ese es el asunto, ¿verdad? Yo digo, ay Señor, este hermano, ¿cuándo van a aprender que no se trata de decir las cosas después, sino decirlas en el momento que el Señor te las está mostrando? Entonces, mire, el discernimiento de espíritus es un don que se desarrolla con la práctica y también va de la mano de comer la palabra de Dios, no quedándose solo con la leche espiritual. Mucha gente se quedó con la lechita espiritual en el kinder, en la preescolar, sino que hay que llegar al nivel del alimento sólido, hermano, puesto que si no se avanza a este nivel, tampoco se podrá desarrollar este don. Por eso está escrito, mire cómo dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 13 al 14, en la Biblia Las Américas. Porque todo el que toma solo leche, mire cómo dice, solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces,
Ahí está claro, hermano. Usted quiere desarrollar el don de discernimiento de espíritu, debe alimentarse, lleve el discipulado, escuche la palabra del Señor, ¿verdad? No deje de llegar a los cultos, llegue no solamente a sinagoguear, ¿verdad? Como la Biblia lo dice, pues que no solamente nos congreguemos por congregarnos, sino que nos episinagoguemos, que vayamos más allá de congregarnos, que vayamos a ver qué es lo que el Señor tiene para hoy, ¿verdad? Para que vayamos desarrollando los sentidos y ejercitemos pues el discernimiento. Otra versión de este mismo versículo dice: pero cualquiera que continúe alimentándose de leche es obviamente un inexperto y no capacitado en la doctrina de la justicia, de conformidad con la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción, porque él es un simple infante que no puede hablar todavía. Pero la comida sólida es para los hombres adultos, para aquellos cuyos sentidos y facultades mentales están entrenados, fíjese, por la práctica, para distinguir y discernir entre lo que es moralmente bueno y noble y lo que es malo y contrario, ya sea a la ley divina o a la humana. Eso está en Hebreos capítulo 5, verso 13 al verso 14 en la versión AMP. Entonces, hermanos, el verso anterior, este verso que acabamos de leer, nos hace ver que un niño espiritual no puede ejercer este don. Y en el siguiente pasaje vemos un ejemplo de ello. Cuando los discípulos no reconocen a Jesús ya que resucitó, mire que él les llamó niños. Sin embargo, justamente cuando estaba amaneciendo, Jesús estuvo de pie en la playa. Pero los discípulos, por supuesto, no discernieron que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: niñitos, no tienen nada de comer, ¿verdad? Le contestaron: no. Búsquelo en San Juan capítulo 21, verso 4 al 5, ¿verdad? Yo lo voy a buscar acá, nada más para corroborar. San Juan capítulo, ¿qué dije? 21, en su verso 5. Así fue, ¿verdad? Verso 4. Mire, San Juan capítulo 21, verso 4 y verso 5. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, así como está, como lo leemos nosotros normalmente, sin buscarlo en el griego y todo eso. Dice San Juan 21:4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no discernían. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ahora, ahora lo voy a buscar acá, hermanos, en la Reina Valera 1960 con anotaciones de griego. Y mire que la palabra que se usa aquí es paidión. La palabra paidión significa niño pequeño, infante, inmaduro. Usted lo puede buscar ahí en el diccionario Strong, hermanos, y usted va a encontrar pues que esa palabra hijitos viene de la palabra paidión. Entonces, el Señor lo que les está diciendo: niñitos. ¿Por qué? Porque todavía no discernían al Señor. Les había dicho que iba a resucitar y no discernían quién era el que estaba en la playa. Entonces, el discernimiento de espíritu debe ser ejercido, hermanos, en la iglesia, con responsabilidad. Debemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón el don de discernimiento de espíritus. Urge, porque vivimos en tiempos difíciles. Porque mucha gente, mire, en una ocasión un hermano me trajo un predicador aquí a la iglesia. Él vino con camisa blanca y todo bien vestido, y me dice: mire, le presento al siervo del Señor fulano de tal. Y yo lo saludé: Dios le bendiga, hermano, pero no le dejé tampoco el púlpito, porque eso era lo que querían, que le dejara yo el púlpito para que predicara. Hermano, cuando ya lo saludé,
A la salida, pues, que habló, porque no lo había escuchado hablar, me dice, Dios le bendiga, pero así con un, con un airecito raro, man. Y yo digo, wow. En una ocasión, hablando de Sonora, Hermosillo, Sonora, hermanos, allá en Bahía de Quino, me tocó, pues, estábamos abriendo una misión en Bahía de Quino. Y resulta, pues, que ahí estábamos reunidos cuando llegó un hombre y se presentó como profeta. Pero desde que se presentó, yo sentí como que traía un espíritu contrario y se lo dije al pastor. El pastor me regañó, me puso como campeón, me dijo que a mí me gustaba nada más estar juzgando a los demás y que mejor me callara y bueno, me puse tranquilo. Hermano, en la noche que estábamos en el culto, ese hombre empezó a profetizar. Y cuando profetizaba, yo le empecé a decir al Señor, Señor, eso no es tuyo. Eso lo reprendo en el nombre del Señor y lo echo fuera. Y mientras estaba orando, hermano, cayó aquel hombre a la arena, en la arena, porque estábamos a la orilla del mar haciendo el culto. Y aquel hombre se retorcía como una culebra. Amados, dice el Señor en su palabra, no creáis a todo espíritu, sino que probadlos si son de Dios. Hay que discernirlos. Entonces, por eso es que la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y ¿los demás qué? Los demás profetas juzguen. Los demás disciernan si lo que está diciendo es de Dios. Por eso, pues, el discernimiento de espíritus debe ser ejercido principalmente por los profetas. Entonces, mis hermanos, yo espero en el Señor, ¿verdad? Que esta enseñanza nos ayude. Y vamos a concluir aquí con el tema de los dones del Espíritu Santo en este rubro, de estos 3 que son dones de revelación. La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Nada más para terminar, la palabra de sabiduría declara un hecho futuro que afecta a la iglesia. La palabra de conocimiento declara un hecho pasado o presente. Y el discernimiento de espíritus permite conocer qué espíritu es el que se está manifestando. Los dones del Espíritu Santo, hermanos, son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos, ya que sirven para la edificación de la iglesia, para alcanzar madurez. El mismo apóstol Pablo nos exhorta a que deseemos ardientemente los mejores dones, sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y que es el Espíritu Santo el encargado de repartirlos como Él quiere. Así que, hermanitos, no cualquiera que llegue a tu casa y te diga, quiero hablar con usted, fíjese que Dios me dio una palabra. Si alguien llega a su casa, usted primero dígale, ¿por qué no habla con mi pastor primero, por favor? Para que le pasemos el escáner, ¿verdad? Y no permitamos que ningún espíritu, ¿verdad?, venga a confundir, porque ese es el propósito, pues, que haya un orden dentro de la congregación de la iglesia del Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde y estaremos pendientes. El día de mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde tenemos un culto, un servicio virtual a través de este medio que es el Facebook. Y también, si Dios lo permite, pronto tendremos cultos infantiles también. En eso se está trabajando ya con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.